Vamos ahora a hablar con una especialista también, María José Lubertino, presidenta de la Asociación Ciudadana por los Derechos Humanos, doctora en Derecho de la UBA. Y tras este largo debate, diputados aprueba esta ley base. María José, ¿cómo estás? Bien, muy bien. Creo que la pregunta es esa, ¿no? María José, ¿cómo estás? Incluye, ¿cómo estás con esta decisión de aprobar esta ley bases? Bueno, en primer lugar, digamos que se aprueban diputados Ujú. estos proyectos de ley y que hay que esperar a ver qué pasa en el Senado y esperamos que el Senado pueda evitar males mayores. La verdad que tenemos una visión desde la perspectiva de los derechos humanos, desde la perspectiva del derecho ambiental, desde la perspectiva de los derechos de las mujeres. Es una ley, pero es un paquete de leyes muy preocupante porque atenta contra la justicia social, la justicia ambiental y la justicia de género. Recordemos que las mujeres hoy están precarizadas y esta ley que va a tener media sanción está haciendo que 9 de cada 10 mujeres no puedan jubilarse más a los 60 años, que deban esperar a los 65 si no tienen los aportes. Se elimina la moratoria previsional para varones y mujeres, pero el 75% de quienes acuden a la moratoria previsional somos mujeres. Ujú. También hay una reforma que se llama modernización laboral, pero que es regresiva. Básicamente es grave que se eliminen las multas a los empleadores que no tienen registrados a todos sus trabajadores. Nos preocupa la privatización de empresas públicas que no son deficitarias y que si pueden mejorarse su funcionamiento, son empresas de bandera que hacen a nuestra soberanía nacional, como Trenes Argentinos, como Aerolíneas, como El Correo, como Enarsa, como AISA. Nos preocupa el desmantelamiento y la desfinanciación de ciencia y tecnología. Nos preocupa una delegación de facultades en el presidente Milei que no sabemos cómo va a terminar y para qué cosas se le delegan facultades de manera amplia por un año. Por ejemplo, hoy está vigente el DNU y los aumentos de luz, gas, de los servicios públicos siguen adelante y esto va a ratificar la posibilidad de que el presidente, cual príncipe, cual monarca, sin un debate parlamentario, siga con aumentos de este tipo. Nos preocupa la eliminación del monotributo social, nos preocupa que vuelva el impuesto a las ganancias sobre los salarios, una medida que el presidente Milei se llenó la boca en campaña electoral para decir que había que eliminar el impuesto a las ganancias, o sea que hay el Congreso de la Nación hace pocos meses votó la eliminación del impuesto a las ganancias y ahora borra con el codo lo que habían votado hace pocos meses. Hay un blanqueo para quienes no tienen dólares declarados, que también es preocupante porque no permite la trazabilidad de dónde vienen esos dólares, en un contexto en el cual nos preocupa el avance del narcotráfico en provincias como Santa Fe, que se permite un blanqueo que no permite la trazabilidad de los bienes mal o bien habidos con antelación es grave. Nos preocupa que con la reforma en bienes personales se beneficie a los que más tienen en propiedades. También el paquete de leyes ataca el ambiente, permite que las audiencias públicas en materia ambiental puedan ser optativas. Recordemos que la ley vigente, la Ley General del Ambiente, obliga a que los estudios de impacto ambiental tengan audiencias públicas que sean siempre, digamos, que el estudio de Ujú. impacto ambiental sea sometido a una audiencia pública. Recordemos que está vigente el acuerdo de Escazú, que tiene estándares básicos. Venimos de Chile, del debate sobre la COP3 de Escazú, y es preocupante que se pongan en vilo normas ambientales que están vigentes desde hace varias décadas, desde el Claro. 2002. Bueno, tocaste Eh, tres temas que son fundamentales, ¿no? Que tienen que ver con la mujer, con los derechos laborales y con la parte ambiental. Bueno, la macroeconomía no depende de ninguna de las tres, según criterios hoy estipulados, ¿no? Lo que se está tratando de arreglar es la macroeconomía. Ahora, la gran pregunta es si esto es una cuestión ideológica o tras esto crees que hay algún tipo de negocio, porque muchas veces se ve que se beneficia a ciertos sectores
y uno no sabe si es una cuestión de ideología o de cambiar nuevamente el modelo para tener un negocio atrás. Bueno, en primer lugar, yo creo que la economía está al servicio de la sociedad. Eh, Cuando pretenden arreglar la macroeconomía, se supone que es para beneficiar a las personas que viven en la Argentina, no para los buenos negocios de un grupo de amigos. De hecho, el blanqueo es bastante sospechoso porque prohíbe el blanqueo a los funcionarios para 5 años para atrás y no incluye a los funcionarios del gobierno macrista. Se debatió esto en la sesión y no aceptaron los cambios. Entonces, la macroeconomía, si es para unos pocos, en realidad no sirve al pueblo, a la sociedad. No hay economía que sirva si no es para las personas que viven en un país. Nosotros necesitamos que la economía y los beneficios de la economía le sirvan a las personas que viven en la Argentina. De hecho, vengo de la reunión de Naciones Unidas de CEPAL, donde se demuestra que el modelo económico vigente en América Latina y en particular en la Argentina, el mal desarrollo al que estamos sometidos, no solamente no ha significado un crecimiento económico, sino que no ha rendido los frutos que se esperaban. Entonces, tenemos daño ambiental, agudización de la injusticia social, cada vez una brecha más grande de género, mayor daño al ambiente y no se ha crecido en los niveles que se planteaba. De hecho, el presidente Milei se llena la boca en estos días de superávit fiscal, pero en realidad no hay tal superávit. No se está pagando a Camesa, no se está pagando una serie de cuestiones que, sobre pretexto de que están auditando, no están Claro, haciendo el no retorno. entran en la cuenta, digamos. Entonces, digo, arreglar la macroeconomía, ¿para quién? Esa sería la importante pregunta. Nosotros necesitamos una economía que le dé a la gente derecho a la educación, derecho a la salud, derecho a la vivienda digna, derecho a la energía, a los servicios públicos, al transporte. Ujú. Lo que estamos viendo es que todo lo que ocurre en estos meses es todo lo contrario, es mayor impacto sobre el bolsillo de los trabajadores y trabajadoras, y ahora encima con este paquete de leyes se agudizan las injusticias, se agudizan las diferencias, se agudizan las brechas, porque van a volver a poner el impuesto a la ganancia sobre los trabajadores y trabajadoras, eliminan el monotributo social, que era algo muy valioso para las personas más humildes y los sectores más informales. Y bueno, me parece que es grave, espero que esta ley pueda bloquearse en el Senado o modificarse en el sentido de muchos de los aportes que se hicieron en el debate. Sí, claro, y una especialista en el derecho como vos, María José, la gran pregunta, y con esto cerramos, es, ¿se pueden cambiar los derechos y que sean mejor? ¿Los derechos adquiridos son mejores los anteriores o el mundo también cambió? Porque esto es algo que se está hablando mucho, ¿no? Si las leyes y los derechos de hace mucho tiempo hoy siguen siendo lo mismo, ¿no? Entendiendo que cada uno ha cambiado con los años y más los Mira, jóvenes, ¿no? Mira, los derechos humanos son un marco internacional que va sufriendo una progresividad y hay una regla del derecho internacional público de los derechos humanos que dice que se puede avanzar pero no retroceder. Hay un principio de progresividad y no regresión. Es Claro, decir, que las reformas que se implementan tienen que ser mejores y más beneficiosas para las personas y nunca regresivas. claro. Si yo tengo derecho a una licencia por maternidad durante el embarazo 45 días antes y 45 días después, que introduzcan una reforma que hace que me puedan obligar a trabajar hasta 10 días antes del embarazo, es una reforma regresiva. Claro. Una cosa es que yo decida no tomarme la licencia, como hemos hecho muchas mujeres que nos pasamos esa licencia para después del parto. Otra cosa es que me obliguen a trabajar hasta 10 días antes del parto. Claro. Si yo me podía jubilar a los 60 años, aunque no tuviera todos los aportes, pagando proporcionalmente, si modifican esa norma, me están perjudicando. Es una norma regresiva que viola mis derechos, no es una norma progresiva. De hecho, si se aprobara esta ley en el Senado,
tal como está planteada, una serie de cuestiones que tienen que ver con el derecho laboral, con el derecho ambiental, con el derecho de igualdad entre varones y mujeres, van a ser objeto, sin duda, de juicios, con lo Claro, cual abren una catarata que también tiene que ver con la inseguridad jurídica, la claro. judicialización de temas que deberían ser de consenso. Sin duda, cambios para sumar y no para restar. María José, gracias por estar con nosotros. Gracias a